Desde que somos niños nos dicen que debemos estudiar mucho, sacar buenas notas, ir a la universidad, conseguir un empleo estable y vivir tranquilos. Nos enseñan a obedecer, a memorizar, a seguir reglas y a buscar seguridad. Pero nunca nos enseñan lo más importante, cómo funciona el dinero. Nadie nos enseña cómo crear riqueza, cómo invertir, cómo administrar, ni cómo hacer que el dinero trabaje para nosotros. Y ahí está el gran error del sistema educativo. Robert Kiyosaki lo descubrió desde muy joven. Tenía dos padres, su padre biológico, al que llamó su padre pobre, y el padre de su mejor amigo, al que llamó su padre rico. Su padre pobre era un hombre con estudios universitarios, títulos, un trabajo respetable en el gobierno, pero que siempre luchaba con el dinero. Su padre rico, en cambio, no tenía una gran educación formal, pero entendía las reglas del dinero, los negocios y la inversión. Mientras uno le decía ve a la escuela para conseguir un buen empleo, el otro le decía aprende a entender cómo el dinero realmente se mueve. Y esa diferencia de mentalidad lo cambió todo. Robert empezó a notar que las personas más educadas no siempre eran las más ricas y que las personas más ricas muchas veces no tenían educación formal. Eso lo confundía al principio. Pero con el tiempo entendió que la escuela no está diseñada para hacerte libre, sino para prepararte para un sistema. El sistema educativo fue creado hace más de 100 años, durante la Revolución Industrial. Su propósito era formar empleados obedientes, puntuales, capaces de seguir órdenes y adaptarse a una estructura de trabajo. Las escuelas no fueron creadas para formar inversionistas, empresarios o pensadores libres. Fueron creadas para formar trabajadores. Y ahí está la raíz del problema. El mundo cambió, pero la educación no. Mientras el sistema financiero se vuelve más complejo, mientras los bancos, las empresas y las inversiones se digitalizan, la mayoría de las personas siguen saliendo de la escuela sin entender lo que es un activo, un pasivo, un flujo de efectivo o una deuda buena. Se gradúan sin saber cómo manejar una tarjeta de crédito, cómo pagar menos impuestos o cómo hacer que el dinero trabaje para ellos. En lugar de eso, salen al mundo buscando un salario, endeudándose para comprar cosas que no necesitan y creyendo que eso es éxito. Robert Kiyosaki decía que su padre pobre era un hombre brillante, pero cada vez que hablaban de dinero, decía cosas como no puedo permitírmelo o el dinero no es importante. Su padre rico, en cambio, siempre decía, ¿cómo puedo permitírmelo? Esa simple diferencia en las palabras generaba una diferencia enorme en los resultados. El primero cerraba su mente, el segundo la abría. Robert aprendió que las escuelas enseñan a las personas que pensar, no cómo pensar. Les enseñan a trabajar por dinero, no a hacer que el dinero trabaje para ellas. Y eso lo vio reflejado en millones de personas, médicos, abogados, ingenieros, con excelentes títulos y salarios altos, pero atrapados en deudas, viviendo de cheque en cheque, sin libertad. El problema no es la educación, el problema es la falta de educación financiera. La escuela te enseña a ser inteligente en lo académico, pero no en lo económico. Te enseña a resolver problemas teóricos, pero no te enseña a resolver problemas reales de la vida. Nadie te enseña a crear un negocio, a invertir o a entender los impuestos. Y eso no es un accidente, es parte del sistema. Robert decía que el sistema está diseñado para mantenerte trabajando. Desde que entras a la escuela te acostumbras a recibir una calificación por tu esfuerzo, luego a recibir un salario por tu tiempo. Te enseñan a depender de la aprobación, del jefe, del diploma, del empleo. Y cuando sales, el ciclo se repite. Trabajas, pagas deudas, esperas un aumento, y crees que la libertad llegará algún día. Pero nunca llega, porque nadie te enseñó a construirla. Cuando Robert era joven, su padre rico le enseñó algo que la escuela nunca mencionó, la diferencia entre activos y pasivos. Le dijo, los activos ponen dinero en tu bolsillo, los pasivos lo sacan. Esa frase cambió su vida. Mientras la mayoría de la gente compra pasivos pensando que son activos, como casas, carros o lujos, los ricos compran activos que generan flujo de efectivo. Compran propiedades que producen ingresos, invierten en negocios, en educación y en oportunidades. El padre pobre le decía, estudia para tener un trabajo seguro. El padre rico le decía, aprende a crear empleos para otros. Y esa fue la verdadera lección. Robert cuenta que cuando estudiaba en la escuela, jamás le enseñaron cómo pagar impuestos o cómo proteger su dinero. Aprendía historia, matemáticas, literatura, pero nada sobre cómo funciona el sistema financiero.
más tarde entendió que esa información no se enseña porque no conviene al sistema. Si todos aprendieran cómo manejar el dinero, el sistema perdería control. Las escuelas te enseñan a buscar seguridad, pero los ricos buscan libertad. Te enseñan a evitar errores, pero los ricos aprenden de los errores. Te enseñan a trabajar duro, pero los ricos hacen que el dinero trabaje duro por ellos. Y esa es la gran diferencia. Robert decía que uno de los grandes problemas de la educación tradicional es que castiga el fracaso. En la escuela, si te equivocas, te reprueban. En la vida real, si no te equivocas, no aprendes. Los ricos entienden que el fracaso es parte del aprendizaje. Cada error es una lección, cada caída una oportunidad para mejorar. Pero como las escuelas nos enseñan a temer al error, la mayoría vive con miedo a emprender. Así crecemos pensando que el dinero es algo complicado, o que solo los expertos pueden manejarlo. Pero la realidad es que cualquiera puede aprender si se lo propone. No necesitas un título universitario para ser rico, necesitas mentalidad, educación financiera y acción constante. Robert Kiyosaki empezó sin nada. Vendió carteras de nylon, fracasó varias veces, perdió dinero, pero siguió aprendiendo. Hasta que un día entendió que el dinero sigue a la educación, no al esfuerzo físico. Cuanto más aprendes sobre cómo funciona el dinero, más oportunidades puedes ver. Y eso es lo que la escuela nunca enseñará, cómo ver oportunidades donde otros solo ven riesgos. Cómo entender que los ricos no trabajan por dinero, sino por libertad. Que la educación más importante es la que obtienes fuera del aula, en la vida real, con cada error, con cada decisión, con cada inversión. Hoy, Robert Kiyosaki enseña que la verdadera educación financiera comienza cuando tomas responsabilidad por tu futuro. Cuando dejas de culpar al sistema y decides aprender por tu cuenta. Cuando empiezas a leer, a invertir, a experimentar, a rodearte de personas que piensan en grande. Y aquí está la verdad, la escuela no te enseñará a ser rico porque no fue creada para eso. Fue creada para producir empleados, no empresarios. Pero tú puedes salir de ese sistema. Puedes decidir aprender lo que la escuela no enseñó, como administrar, invertir y crear libertad. No importa si vienes de abajo, si no tienes estudios universitarios o si has fracasado muchas veces. Lo importante es que empieces a educarte financieramente. Porque la verdadera riqueza no se mide en títulos, sino en libertad. Robert siempre decía, no te preocupes por obtener un trabajo bien pagado, preocúpate por adquirir activos bien creados. Y es hora de que tú hagas lo mismo. Empieza por cambiar tu mentalidad. En lugar de preguntarte cuánto ganas, pregúntate cuánto de lo que ganas estás haciendo crecer. En lugar de buscar seguridad, busca conocimiento. En lugar de tener miedo de perder, aprende a perder rápido y levantarte más fuerte. Porque si entiendes las reglas del dinero, el dinero jugará para ti. Pero si no las entiendes, serás una pieza más en el juego de alguien más. Esa es la razón por la que la escuela no te enseña a ser rico. Pero la buena noticia es que tú puedes aprender lo que ellos nunca te contaron. La educación financiera está al alcance de cualquiera que esté dispuesto a aprender, a leer, a escuchar, a practicar. No necesitas suerte, solo decisión. Robert Kiyosaki cambió su vida con un libro, una idea y una elección, nunca más depender del sistema. Y tú puedes hacerlo también. Este es tu momento para comenzar tu propio camino millonario. Y lo más irónico de todo es que la mayoría de las personas pasan toda su vida creyendo que si siguen las reglas, si obtienen buenas calificaciones, si consiguen un buen trabajo, estarán seguras. Pero la realidad es otra. El sistema no fue diseñado para crear personas libres, fue diseñado para crear empleados obedientes. Desde niños, nos enseñan a no cometer errores, a no cuestionar, a no arriesgarnos. Sin embargo, el dinero y la verdadera libertad solo llegan cuando te atreves a pensar diferente, cuando te atreves a fallar y a aprender. Robert cuenta que una vez, siendo joven, le preguntó a su maestro de escuela, ¿por qué no nos enseñan sobre el dinero? El maestro se rió y le dijo, eso no es parte del plan de estudios. Y ahí está la clave. El sistema educativo fue creado durante la Revolución Industrial, en una época donde se necesitaban obreros, empleados, personas que siguieran órdenes, no emprendedores ni inversionistas. Te enseñan a trabajar por dinero, no a hacer que el dinero trabaje para ti. Robert tuvo la suerte de tener dos figuras paternas.
Uno era su padre biológico, su padre pobre, un hombre educado, con título universitario, que creía que el camino al éxito era estudiar, conseguir un buen empleo y trabajar duro toda la vida. El otro era el padre de su mejor amigo, su padre rico, un hombre sin estudios universitarios, pero con mentalidad de empresario, que le enseñó lo que realmente era la educación financiera. Fue él quien le dijo: los pobres y la clase media trabajan por dinero, los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. Y eso cambió todo. El padre rico lo llevó a entender que no se trata de cuánto dinero ganas, sino de cuánto logras mantener y multiplicar. Mientras el padre pobre decía: ve a la escuela para conseguir un buen trabajo, el padre rico decía: aprende a tener tu propio negocio y a invertir. Esa diferencia de mentalidad marcó el rumbo de su vida. Robert entendió que la verdadera educación no viene de los libros de texto, sino de la experiencia. Aprendió que el dinero es una herramienta, no un fin. Que el riesgo no es el enemigo, sino la falta de conocimiento. Y que la escuela te prepara para sobrevivir, pero no para prosperar. Por eso, cuando dejó su empleo para emprender, todos le dijeron que estaba loco. Pero fue allí cuando realmente empezó a aprender sobre la vida, sobre las decisiones, sobre la libertad. La escuela te enseña a buscar seguridad. Pero la seguridad es una ilusión. El empleo estable, el sueldo fijo, las vacaciones una vez al año, no son libertad. Son parte de un ciclo que te mantiene atado. Y lo más peligroso es que te hace creer que estás bien, cuando en realidad estás atrapado. Robert descubrió que la libertad financiera comienza cuando dejas de trabajar por dinero y comienzas a construir activos, cosas que ponen dinero en tu bolsillo incluso cuando duermes. Y aquí viene una verdad incómoda: el 95% de las personas viven toda su vida dependiendo de un solo ingreso, su salario. ¿Qué pasa si lo pierden? Todo se derrumba. Pero los ricos tienen múltiples fuentes de ingreso. Inversiones, negocios, bienes raíces, regalías. Mientras el resto busca seguridad, ellos buscan oportunidades. Robert suele contar una historia que refleja perfectamente esta diferencia. Cuando era niño, su padre pobre le decía: no puedo permitírmelo. Pero su padre rico le enseñó a cambiar esa frase por una pregunta: ¿cómo puedo permitírmelo? Y esa pequeña diferencia cambia todo. Porque una cierra la mente y la otra la abre. Una te hace rendirte, y la otra te impulsa a pensar, a crear, a buscar soluciones. Esa mentalidad es la que la escuela nunca te enseña. Te enseñan a memorizar, no a pensar. Te enseñan a obedecer, no a cuestionar. Por eso tantos graduados con títulos y diplomas terminan trabajando para personas que ni siquiera fueron a la universidad. El problema no es la educación, el problema es el tipo de educación. Robert siempre dice: la educación financiera es más poderosa que el dinero en sí, porque si pierdes todo, tu conocimiento te permitirá recuperarlo. Pero si nunca aprendes sobre el dinero, vivirás toda tu vida esclavo del sistema, creyendo que eres libre. Y si estás viendo este video, tal vez ya te diste cuenta de que algo no encaja. Tal vez sientes que mereces más, que hay un camino diferente. No se trata de rechazar la educación formal, sino de complementarla con la educación que realmente importa, la que te enseña cómo funciona el dinero, cómo crear activos, cómo invertir, cómo emprender, cómo pensar como los ricos. Robert empezó desde cero. No heredó fortuna. Lo que heredó fue conocimiento. Y eso es lo que ahora comparte con el mundo. Cuando publicó Padre Rico, Padre Pobre, millones de personas despertaron. Por primera vez entendieron que el dinero no es malo, que la riqueza no es egoísmo, que ser rico no es tener suerte. Es tener mentalidad. Por eso, cada vez que alguien le pregunta: ¿cuál es el secreto para hacerse rico?, Robert responde: empieza cambiando tu forma de pensar. La pobreza no está en el bolsillo, está en la mente. El sistema quiere que pienses como empleado. Pero los ricos piensan como dueños, como inversores, como creadores. Y eso no se aprende en la escuela, se aprende en la vida, en los errores, en la acción. Por eso, si estás viendo este video, esta es tu señal para empezar. No necesitas millones para comenzar, necesitas educación financiera, disciplina y una nueva mentalidad. Aprende a distinguir entre activos y pasivos. Empieza pequeño, pero empieza. Porque cada día que pasas sin aprender sobre dinero, el sistema te enseña a ser su esclavo. No trabajes toda tu vida por dinero. Aprende a hacer que el dinero trabaje por ti. Robert solía decir que la mayor trampa del sistema no está en el dinero, sino en el miedo.
El miedo a perder, el miedo al rechazo, el miedo al fracaso. Desde pequeños, la escuela nos enseña a temer equivocarnos. Si cometes errores, te ponen una X roja, te bajan la nota, te hacen sentir menos capaz. Pero en el mundo real, los errores son los que te hacen fuerte. Cada fracaso te acerca más al éxito si aprendes la lección correcta. Por eso, los ricos no temen perder dinero, temen no aprender nada. Mientras los demás evitan los riesgos, ellos los estudian, los entienden y los convierten en oportunidades. Robert recuerda cuando perdió su primer negocio. Muchos lo criticaron, le dijeron que había fracasado. Pero su padre rico le dijo, ahora sabes lo que no debes volver a hacer. Esa experiencia vale más que cualquier título universitario. Y tenía razón. El éxito no se mide por cuánto ganas, sino por cuánto aprendes cuando pierdes. Los ricos piensan en décadas, no en días. Entienden que cada inversión, cada negocio, cada paso forma parte de un proceso. Mientras la mayoría busca resultados rápidos, ellos construyen bases sólidas. Robert también solía hablar de cómo la escuela te enseña a buscar trabajo, pero nunca a crear uno. La mentalidad del sistema es producir empleados, no empleadores. Y por eso, cuando alguien decide emprender, todos lo miran con miedo o desconfianza. Pero la verdadera independencia comienza cuando tú decides crear, cuando construyes algo que no depende de un jefe, de un horario ni de un salario. La gente pregunta, ¿por qué debería aprender sobre dinero si ya tengo un empleo estable? Y Robert responde, porque el dinero no es estabilidad, es movimiento. Si no sabes hacerlo fluir, el sistema lo hará por ti, pero en su favor, no en el tuyo. El sistema financiero está diseñado para premiar al que entiende las reglas y castigar al que las ignora. Las escuelas no te enseñan a invertir, no te enseñan cómo funcionan los impuestos, ni cómo proteger tus ingresos. Te preparan para trabajar, pagar impuestos y jubilarte, justo cuando ya no tienes energía para disfrutar tu vida. Robert aprendió de su padre rico que el verdadero propósito de aprender sobre el dinero no es volverse codicioso, sino libre. Porque cuando tienes libertad financiera, puedes dedicar tu tiempo a lo que realmente amas, tu familia, tus proyectos, tu propósito. Y esa libertad nace del conocimiento. El conocimiento financiero no es un lujo, es una necesidad. No importa si vendes comida, si eres profesor, artista o trabajador independiente. Todos manejamos dinero, pero pocos entienden cómo hacerlo crecer. Por eso, el dinero fluye hacia quienes lo comprenden y se aleja de quienes lo ignoran. Y aquí es donde Robert lanza una de sus frases más poderosas: el dinero es como un espejo. Solo refleja quién eres y cómo piensas. Si lo ves con miedo, se aleja. Si lo ves como una herramienta, lo atraes. Imagina que el sistema educativo enseñara desde temprana edad lo que realmente importa, cómo manejar deudas, cómo invertir, cómo hacer que el dinero trabaje. Pero eso no sucede, porque un pueblo educado financieramente no puede ser controlado. Un pueblo que entiende el dinero no se conforma con un salario mínimo, no depende de un gobierno ni de una empresa. Por eso, Robert insiste en que la educación financiera debería ser la materia más importante del mundo. Porque afecta cada aspecto de nuestra vida, cómo pensamos, cómo decidimos, cómo vivimos. Pero nadie la enseña. Así que debes enseñártela tú mismo. Lee, escucha, aprende, actúa. Robert no se volvió rico de la noche a la mañana. Empezó comprando pequeñas propiedades, entendiendo cómo funcionaban los impuestos, construyendo activos. Y cada vez que fallaba, aprendía algo nuevo. Así fue como formó su mentalidad de inversionista. A veces dice, la gente pobre trabaja duro por su dinero. La gente rica hace que su dinero trabaje duro por ellos. Esa frase encierra toda la diferencia entre lo que enseña la escuela y lo que enseña la vida. Por eso, si estás viendo este video, pregúntate, ¿estoy aprendiendo lo que me hace libre o lo que me mantiene atado? ¿Estoy viviendo para trabajar o trabajando para vivir? El primer paso hacia la riqueza no es abrir un negocio ni invertir. Es despertar. Es darte cuenta de que el sistema no te está preparando para ganar, sino para obedecer. Y cuando despiertas, todo cambia. Empiezas a ver oportunidades donde antes solo veías límites. Empiezas a entender que el dinero no se gana con suerte, sino con conocimiento, acción y mentalidad. Y aquí viene lo más importante, no necesitas ser un genio para lograrlo. Robert no lo era. Lo que tenía era curiosidad, hambre de aprender y el coraje de cuestionar lo que todos daban por cierto.
Esa es la verdadera inteligencia financiera. Así que deja de esperar que alguien venga a enseñarte cómo ser libre. La escuela no lo hará. El gobierno no lo hará. Tu jefe no lo hará. Solo tú puedes hacerlo. Empieza leyendo, viendo contenido que te inspire, tomando decisiones pequeñas pero poderosas. Invierte en tu mente antes de invertir en cualquier otra cosa. Robert siempre repite una idea fundamental: el activo más importante que posees eres tú mismo. Si mejoras tu mentalidad, tu realidad cambiará. Porque la riqueza no se crea en el banco, se crea en la mente. Por eso, este video no es solo una reflexión, es una invitación. Una llamada a despertar, a cuestionar, a tomar control de tu futuro financiero. Porque la escuela puede haberte enseñado muchas cosas, pero nunca te enseñará a ser libre. Esa lección te toca aprenderla a ti. Robert Kiyosaki siempre dice que el cambio comienza con una pregunta simple: ¿qué estoy haciendo con mi tiempo y con mi dinero? La mayoría de las personas pasan años estudiando para ganar dinero, pero no dedican ni una hora a aprender cómo funciona realmente. La escuela te enseña a trabajar por dinero. Pero si entiendes las reglas del dinero, el dinero empezará a trabajar por ti. El problema es que el sistema necesita empleados obedientes, no pensadores libres. Por eso no te enseñan a crear activos, ni a invertir, ni a generar ingresos pasivos. No les conviene. Si todos supiéramos cómo hacerlo, el sistema colapsaría, porque dejaríamos de depender de él. Robert entendió esto cuando era joven, cuando vio cómo su padre pobre trabajaba toda su vida para jubilarse con lo justo. Mientras su padre rico construía negocios y propiedades que seguían generando dinero incluso mientras dormía. Y esa diferencia no estaba en el dinero, estaba en la mentalidad. Su padre pobre decía: no puedo permitírmelo. Su padre rico decía: ¿cómo puedo lograrlo? Esa pequeña diferencia de palabras cambió el destino de toda su vida. Porque mientras uno veía límites, el otro veía oportunidades. Robert aprendió que el dinero no resuelve tus problemas si no cambias tu forma de pensar. Puedes ganar más, pero si no entiendes cómo funciona, terminarás igual de atrapado. Por eso insiste en que el primer paso hacia la libertad financiera es educarte. No esperes que el sistema te forme para ser libre. Edúcate tú mismo. Empieza por leer libros que despierten tu mente, como Padre Rico, Padre Pobre, El cuadrante del flujo del dinero o Guía para invertir. Pero más allá de leer, pon en práctica lo que aprendas. Haz una lista de tus gastos, mira qué cosas te están quitando dinero y cuáles te lo pueden devolver. Empieza a construir pequeños activos, algo que te genere ingresos sin depender de tu tiempo. Puede ser una inversión, un producto digital, una idea, un negocio, una propiedad o incluso una habilidad que puedas monetizar. El dinero no te hace libre, las decisiones sí. Cada peso que gastas o inviertes te acerca o te aleja de tu libertad. Por eso Robert enseña que el verdadero objetivo no es hacerse rico, sino alcanzar la independencia. Poder elegir qué hacer con tu tiempo. Él cuenta que cuando empezó a enseñar educación financiera, muchos se burlaban. Decían que era un soñador, que el dinero no se podía enseñar. Hoy, millones de personas en el mundo viven mejor gracias a su filosofía. Y no porque sigan una fórmula mágica, sino porque cambiaron su manera de pensar. Robert dice: no trabajes por dinero, trabaja por conocimiento. Y deja que el conocimiento te dé el dinero. Esa es la clave que nadie enseña en la escuela. Allí te preparan para seguir instrucciones, no para pensar diferente. Pero los verdaderos ricos no siguen caminos, los crean. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Este mensaje es para ti. Tal vez toda tu vida te dijeron que estudiar duro y conseguir un buen trabajo era la única forma de salir adelante. Pero ahora sabes que hay otra ruta, la del conocimiento financiero, la del pensamiento libre, la del valor propio. Robert Kiyosaki dice que los ricos no son más inteligentes, simplemente se atreven a aprender lo que otros ignoran. Así que no importa tu edad, tu situación o tu pasado. Hoy puedes decidir empezar. Puedes elegir educarte financieramente, aunque el sistema no te lo haya enseñado. Puedes elegir salir de la carrera de la rata y construir una vida donde el dinero trabaje para ti. Imagina cómo cambiaría tu futuro si empiezas a tomar el control de tu economía. Si cada mes apartas una parte para invertir en ti, en tu mente, en tus activos. Si cada decisión la tomas desde la conciencia, no desde el miedo. Eso es lo que hace la gente rica.
Robert cuenta que su mayor satisfacción no fue comprar autos o casas, sino saber que su dinero seguía generando riqueza mientras él dormía. Eso es libertad. Poder despertar cada mañana sin preocuparte por facturas, sino por tus sueños. Así que antes de cerrar este video, hazte una última pregunta: ¿voy a seguir esperando que el sistema me enseñe a ser libre, o voy a aprenderlo por mi cuenta? Si la respuesta es que estás listo para cambiar, este es tu momento. Empieza hoy. Busca conocimiento, rodéate de personas que piensen en grande, cuestiona lo que siempre diste por cierto. No necesitas ser millonario para empezar, pero sí necesitas empezar para hacerlo. Y recuerda, este canal Camino Millonario no existe para prometerte riqueza fácil, sino para ayudarte a entender cómo piensan los ricos, cómo actúan, cómo construyen libertad. Porque el dinero no te cambiará la vida, pero la educación financiera sí. Ahora, si este mensaje te inspiró, compártelo con alguien que necesite escuchar esto. Suscríbete, activa la campana y únete a esta comunidad de mentes que están despertando. Y cuando entiendas eso, ya habrás dado el primer paso hacia tu verdadera libertad financiera.